un trono vacío en Inglaterra, una tumba venerada en Italia. Entre ambos, el misterio de un rey que eligió el polvo del camino sobre el oro de su corona. Mientras otros monarcas morían aferrados al poder, este hombre lo entregó como quien suelta lastre para elevarse más alto. Siglo VIII de la era cristiana. Las Islas Británicas son un tablero de ajedrez donde 7 reinos anglosajones libran guerras interminables por la supremacía. Wessex, Mercia, Northumbria. Nombres que suenan a hierro y sangre, a juramentos de lealtad sellados con hidromiel en salones llenos de humo. Apenas han pasado 100 años desde que los monjes de Roma desembarcaron en Kent, y el cristianismo aún compite con los antiguos cultos de Woden y Thor por el alma de estos pueblos guerreros. Mientras tanto, al otro lado de los Alpes, Roma resplandece como el corazón de la cristiandad. Miles de peregrinos recorren cada año los caminos de Europa para arrodillarse ante las tumbas de Pedro y Pablo, buscando perdón, milagros o simplemente la certeza de que existe algo más grande que las batallas de este mundo. El viaje es mortal. Bandidos, enfermedades, montañas heladas. Muchos parten sabiendo que jamás regresarán. En este tiempo de conversiones y conflictos, de reyes que empuñan la cruz con la misma mano que blande la espada, emerge la figura singular de Ricardo de Wessex, un soberano que escuchó una llamada más poderosa que el deber dinástico, un padre que sembró santos donde otros siembran herederos, un peregrino cuya tumba se convertiría, paradójicamente, en destino de peregrinación. Ricardo viene al mundo en las primeras décadas del siglo VIII, cuando Wessex es aún un reino joven que lucha por consolidarse entre sus rivales sajones. Los cronistas medievales, particularmente aquellos vinculados a la tradición de Eichstätt, donde su hijo Wilibaldo será obispo, lo sitúan en la línea real de los reyes del oeste. Su cuna está rodeada de contradicciones. Por un lado, el código ancestral de los guerreros germánicos, donde el honor se forja en la batalla y el rey debe ser primero entre los valientes. Por otro, la nueva fe que los misioneros romanos han traído consigo, con sus extrañas enseñanzas sobre un Dios que se dejó crucificar y un reino que no es de este mundo. La corte de su infancia es un lugar de transición perpetua. Los ancianos todavía recuerdan los nombres de los dioses del bosque, mientras los jóvenes clérigos copian salterios en latín junto a las ventanas del scriptorium real. Ricardo crece absorbiendo ambos mundos, pero algo en su interior se inclina irresistiblemente hacia el segundo. Mientras sus hermanos y primos perfeccionan el arte de la guerra en los campos de entrenamiento, él busca la compañía de los monjes, escucha sus cantos, aprende sus oraciones. Los nobles murmuran que el muchacho es demasiado blando para ser rey, que sus ojos miran siempre hacia adentro cuando deberían vigilar los horizontes por donde llegan los enemigos. Su matrimonio sigue el patrón de las alianzas dinásticas de la época, pero la providencia le concede algo que ningún tratado político podría garantizar: una esposa que comparte su sed de Dios. Las fuentes la llaman Wuna o Wina, aunque su nombre exacto se pierde en las brumas del tiempo. Lo que no se pierde es el fruto de esa unión: 3 hijos que llevarán la antorcha de la fe más lejos de lo que sus padres jamás soñaron. Wilibaldo, el primogénito, serio y contemplativo desde la cuna. Winebaldo, de espíritu ardiente y organizador nato. Y Walburga, la pequeña, cuyos ojos ya desde niña parecen ver realidades invisibles para los demás. Cuando Ricardo ciñe finalmente la corona de Wessex, sus súbditos descubren un rey diferente a todos los anteriores. Gobierna con justicia, sí, y defiende las fronteras cuando es necesario. Pero hay algo ausente en él, como si una parte esencial de su ser habitara ya en otro lugar. Administra el reino como quien cuida una propiedad ajena, sabiendo que tarde o temprano deberá entregarla. Los más perspicaces de la corte
intuyen que este rey está esperando algo, una señal, un llamado que solo él puede escuchar. Y cuando ese llamado llegue, ni el trono ni el reino podrán retenerlo. La muerte de Wuna deja un vacío que ningún consejero puede llenar, que ninguna victoria militar puede distraer. Ricardo, ahora en la madurez de sus años, contempla el trono de Wessex como un náufrago mira la orilla que debe abandonar. Sus hijos han crecido bebiendo de la misma fuente espiritual que alimentó su infancia. Wilibaldo ya muestra la gravedad de quien está llamado a grandes empresas apostólicas. Winebaldo arde con el celo de los fundadores, y Walburga ha florecido en una piedad que asombra incluso a los monjes más veteranos. La Casa Real de Wessex se ha convertido, sin proponérselo, en un semillero de santos, y el jardinero comprende que ha llegado la hora de trasplantar esas flores a un jardín más amplio. La decisión no llega como un rayo, sino como el amanecer, gradual, inexorable, imposible de ignorar una vez que ha comenzado. Ricardo convoca a los nobles de Wessex a la gran sala del consejo. Los Tanes y Ealdormen acuden esperando discutir fronteras, tributos, quizás una nueva campaña contra los mercianos. Lo que escuchan los deja mudos de estupor. El rey, su rey, anuncia que abandonará el trono para peregrinar a Roma. No temporalmente, como hacen algunos nobles ricos que viajan con séquito y regresan cargados de reliquias. No, Ricardo habla de una partida definitiva, de entregar el cetro para tomar el bordón, de cambiar el manto de armiño por el sayal del romero. Los murmullos se convierten en protestas abiertas. Algunos gritan que es una locura, otros que es una traición al linaje. Un veterano de 1000 batallas se arrodilla suplicándole que reconsidere, que el reino necesita su guía. Pero Ricardo permanece inmóvil como una roca batida por olas que no pueden moverla. Ha escuchado una voz que habla más alto que todas las voces de su reino juntas. Los preparativos para la partida transforman la corte en un escenario de despedidas que desgarran el corazón. Walburga, la hija amada, es encomendada al monasterio de Wimborne, donde las monjas la recibirán para formarla en la vida consagrada. El padre y la hija se abrazan sabiendo que no volverán a verse en este mundo, y sin embargo, hay más paz que tristeza en ese abrazo. Ricardo dispone los asuntos del reino con la meticulosidad de quien ordena una casa antes de un largo viaje. Nombra regentes, resuelve disputas pendientes, perdona deudas. Cada acto es una pequeña muerte, un desprendimiento más en el camino hacia la libertad total. Los súbditos observan atónitos cómo su soberano se va despojando de todo lo que lo hacía rey, capa tras capa, privilegio tras privilegio, hasta quedar desnudo de poder mundano. El día señalado para la partida amanece gris sobre Wessex, como si el cielo mismo guardara luto por el rey que se marcha. Ricardo viste por última vez los ropajes reales para la ceremonia de despedida. La corona pesa sobre su frente como nunca antes, pero es un peso que está a punto de soltar para siempre. Ante la mirada de nobles, clérigos y pueblo llano, el rey se despoja lentamente de cada insignia de su dignidad. El manto púrpura cae al suelo como una piel que se muda. Los anillos de autoridad pasan a otras manos. La corona, ese círculo de oro que ha ceñido tantas frentes de su linaje, es depositada con reverencia sobre un cojín. Y entonces, Ricardo de Wessex ya no existe. En su lugar hay solo un hombre de mediana edad, vestido con el tosco sayal pardo de los peregrinos, apoyado en un simple bastón de madera, con una concha de vieira colgando del cuello. Wilibaldo y Winebaldo, igualmente transformados, flanquean a su padre. Los tres cruzan juntos el umbral del Palacio Real, y las grandes puertas se cierran tras ellos con un sonido que resuena como el punto final de una era. El camino hacia Roma se abre ante ellos, largo, peligroso, incierto.
pero Ricardo camina con el paso ligero de quien acaba de quitarse de encima el peso de un mundo entero. Los primeros pasos fuera de las tierras conocidas marcan el inicio de una transformación que ninguna corona podría haber obrado. Ricardo y sus hijos se unen a otros peregrinos en los puertos del sur de Inglaterra, donde embarcaciones de pescadores y comerciantes ofrecen el peligroso cruce del canal. El mar, caprichoso e indiferente a los títulos de los hombres, sacude las frágiles naves mientras Ricardo, que antaño comandaba flotas, ahora reza el rosario junto a campesinos y artesanos que comparten su mismo destino incierto. En las costas de la Galia Franca, los caminos se abren como venas de polvo y piedra que conducen hacia el sur. Cada jornada trae nuevos peligros. Los bosques de Borgoña ocultan bandas de salteadores que saben que los peregrinos romeros suelen llevar monedas para ofrendar en los santuarios. Ricardo, despojado de guardias y armas, experimenta por primera vez la vulnerabilidad absoluta del pobre. Una noche, cerca de Autun, un grupo de hombres armados rodea el campamento de los peregrinos. El antiguo rey de Wessex, que habría podido ordenar la ejecución de tales bandidos en sus tierras, se arrodilla junto a sus hijos y ora en voz alta. Los asaltantes, desconcertados ante estos extranjeros que no huyen ni suplican sino que rezan, terminan marchándose sin tomar nada. Ricardo comprende entonces que la oración es un escudo más poderoso que cualquier cota de malla. La travesía de los Alpes constituye el crisol donde el metal del alma de Ricardo será purificado de toda escoria mundana. Es finales de otoño cuando los peregrinos alcanzan las estribaciones de las montañas y los habitantes locales les advierten que esperen hasta primavera. Pero algo impulsa a Ricardo hacia adelante, una urgencia interior que no puede explicar ni resistir. El ascenso comienza bajo cielos plomizos, que pronto descargan su blancura mortal. Los senderos desaparecen bajo la nieve, y los peregrinos deben seguir las marcas dejadas por viajeros anteriores, muchas veces engañosas, a veces fatales. El frío penetra hasta los huesos con una crueldad que ningún invierno inglés había preparado a Ricardo para soportar. Los dedos se entumecen dentro de los guantes raídos, los labios se agrietan y sangran. Cada respiración es una batalla contra el aire helado que quema los pulmones. Wilibaldo, el hijo mayor, sucumbe a unas fiebres que lo postran durante días en un refugio de montaña apenas mayor que una cueva. Ricardo vela junto a él noche tras noche, alimentando un fuego miserable con ramas húmedas, susurrando oraciones mientras las lágrimas se congelan en sus mejillas. En esas horas oscuras, el demonio de la duda ataca con toda su furia. ¿No habría sido mejor quedarse en Wessex? ¿No ha arrastrado a sus hijos a la muerte por un capricho espiritual? Pero cada amanecer que Wilibaldo sobrevive es una respuesta, y cuando finalmente la fiebre cede, Ricardo sabe que han sido sostenidos por manos invisibles. El descenso hacia las llanuras de Lombardía revela una Italia que parece de otro mundo para los ojos sajones. Ciudades amuralladas coronan las colinas, viñedos se extienden hasta donde alcanza la vista, y las iglesias ostentan mosaicos que resplandecen como fragmentos del cielo caídos a la tierra. Pero Ricardo apenas repara en estas maravillas exteriores, porque su atención está vuelta hacia adentro, hacia el trabajo silencioso que Dios está realizando en su alma. En cada monasterio donde encuentran hospitalidad, el antiguo rey se presenta simplemente como Ricardo, peregrino de Britania. Cuando los monjes, acostumbrados a leer el porte de los hombres, sospechan que este extranjero de modales nobles oculta un pasado ilustre, Ricardo desvía las preguntas con humildad genuina. Se ofrece para las tareas más bajas, fregar los calderos de la cocina, limpiar las letrinas, lavar los pies de otros peregrinos más exhaustos que él. Los monjes de Pavía quedan tan impresionados por su humildad que le ruegan quedarse con ellos, pero Ricardo declina con suavidad. Roma lo espera, aunque cada día que pasa
siente con mayor claridad que el verdadero destino de su peregrinación no es un lugar, sino un estado del alma. Las noches italianas, más templadas que las alpinas, pero igualmente propicias para la reflexión, encuentran a Ricardo en largos coloquios con sus hijos. Les habla de su vida pasada como si relatara la historia de otro hombre, alguien que murió en las puertas del Palacio de Wessex y cuyo fantasma ahora camina hacia Roma. Les transmite las lecciones que el camino le ha enseñado, que la verdadera fortaleza no está en imponer la voluntad propia, sino en someterse a la voluntad de Dios, que la verdadera riqueza no se cuenta en monedas, sino en gracias recibidas, que el verdadero poder no consiste en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo. Wilibaldo y Guinebaldo absorben estas enseñanzas como tierra sedienta absorbe la lluvia, y sin saberlo, están siendo preparados para las misiones que los aguardan más allá de la tumba de su padre. El Ricardo que entra finalmente en tierras toscanas es irreconocible comparado con el rey que partió de Wessex. Sus ropas están remendadas 100 veces, su barba ha encanecido, sus pies calzan sandalias gastadas hasta casi desaparecer. Pero sus ojos brillan con una luz que no tenían antes, la luz de quien ha visto caer todas las máscaras y ha encontrado debajo el rostro verdadero de su propia alma, hecha a imagen y semejanza de Dios. Luca emerge ante los peregrinos como un oasis de piedra antigua y fe viva en el corazón de la Toscana. Sus murallas, heredadas de los tiempos imperiales romanos, abrazan un laberinto de calles estrechas donde el latín de los clérigos se mezcla con el dialecto de los comerciantes. La ciudad, próspera por el comercio de seda y lana, ha acogido durante siglos a viajeros de toda la cristiandad que buscan venerar la imagen del Santo Rostro, el crucifijo milagroso que según la tradición fue tallado por Nicodemo, testigo de la pasión. Ricardo y sus hijos cruzan las puertas de la ciudad en un atardecer de febrero, cuando las campanas de San Martino llaman a vísperas y el aire huele a incienso y pan recién horneado. El antiguo rey apenas puede sostenerse sobre sus pies. Los meses de viaje han cobrado su precio. Cada articulación protesta, cada respiración es un esfuerzo, y una fiebre persistente ha comenzado a consumirlo desde el cruce de los Apeninos. Pero sus ojos, hundidos en un rostro demacrado, conservan aquella paz inconfundible de quien ha encontrado algo que el mundo no puede dar ni quitar. Los monjes del Hospicio de San Frediano reciben a los 3 peregrinos británicos con la caridad que caracteriza a quienes han hecho de la hospitalidad su vocación. El prior, un anciano toscano de manos nudosas y mirada penetrante, reconoce de inmediato que Ricardo no es un enfermo ordinario. Hay algo en su porte, incluso postrado en el humilde catre del hospicio, que habla de una nobleza que trasciende los títulos terrenales. Los otros peregrinos que comparten la sala, mercaderes convalecientes y campesinos agotados, observan con curiosidad a este extranjero que reza sin cesar en un latín perfecto y que rechaza cualquier atención especial con una sonrisa que desarma toda insistencia. Ricardo pide solo 2 cosas: que le traigan los santos óleos cuando llegue su hora y que permitan a sus hijos permanecer junto a él. El prior concede ambas peticiones con lágrimas en los ojos, presintiendo que está ante algo extraordinario. Los días que siguen son una escuela de muerte santa que Wilibaldo y Guinebaldo jamás olvidarán. Su padre, consumido por la enfermedad pero luminoso de espíritu, transforma su lecho de agonía en una cátedra de sabiduría eterna. Entre accesos de tos y momentos de lucidez cristalina, Ricardo desgrana las verdades que el camino le ha revelado. Habla del desprendimiento como la condición necesaria para el vuelo del alma hacia Dios, del sufrimiento aceptado como moneda de cambio por la salvación de otros, de la muerte no como final, sino como nacimiento a la vida verdadera. Les cuenta cómo en las noches más oscuras del cruce alpino,
cuando la muerte parecía segura, experimentó una certeza inexplicable de que todo estaba bien, de que cada paso los acercaba no solo a Roma, sino al corazón mismo del Padre. Les revela que hace semanas sabe que no llegará a la ciudad eterna, pero que esto no le causa tristeza, sino una alegría profunda. Dios ha elegido Luca como el lugar de su tránsito, y él acepta esta elección como el último acto de abandono en las manos divinas. La noche del 7 de febrero, cuando las estrellas brillan sobre Luca con una claridad que parece presagiar acontecimientos celestes, Ricardo reúne sus últimas fuerzas para una despedida que quedará grabada en la memoria de la Iglesia. Toma las manos de Wilibaldo y Guinebaldo entre las suyas, ya frías y temblorosas, y les habla con voz apenas audible, pero cargada de autoridad profética. Les ordena completar la peregrinación a Roma en su nombre, besar las tumbas de los apóstoles por él, pero sobre todo les encomienda una misión mayor: llevar la luz de Cristo a los pueblos germánicos que aún viven en las tinieblas del paganismo. Les habla de su hermana Walburga, a quien no volverán a ver sino en el cielo, y les pide que cuando el tiempo sea propicio, la llamen también a participar en esta gran empresa misionera. Luego, con un último esfuerzo, Ricardo pide que le acerquen el crucifijo del hospicio. Lo besa largamente, murmura palabras que solo Dios puede escuchar, y exhala su último aliento mientras los monjes entonan el Salmo de los moribundos. El peregrino de Wessex ha llegado a su destino verdadero, no Roma, sino el reino que no tiene fin. Su rostro, dicen los testigos, resplandece en la muerte con una belleza que no poseía en vida, como si ya reflejara la gloria que contempla. Afuera, las campanas de Luca comienzan a tañer sin que nadie las toque, y los habitantes de la ciudad, despertados por el prodigio, comprenden que un santo acaba de nacer al cielo. La noticia de la muerte del peregrino extranjero se propaga por Luca con la velocidad del viento que baja de los Apeninos. Los ciudadanos, acostumbrados a ver morir romeros en su ciudad, perciben sin embargo que algo diferente ha ocurrido en el hospicio de San Frediano. Las campanas que tañeron solas aquella noche de febrero se convierten en el primer signo de una santidad que pronto se manifestará con poder. El obispo de Luca, informado de los acontecimientos prodigiosos, ordena que el cuerpo del peregrino británico sea sepultado con honores especiales en la iglesia de San Frediano, no en el cementerio común de los viajeros anónimos. La tumba, marcada con una simple losa que identifica a Ricardo como peregrino de Britania, se convierte casi inmediatamente en lugar de oración para los fieles de la ciudad. Los pobres que conocieron su humildad en el hospicio acuden a rezar junto a sus restos, y con ellos comienzan los primeros relatos de gracias extraordinarias. Los milagros que brotan de la tumba de Ricardo desafían toda explicación natural y confirman lo que los testigos de su muerte ya intuían. Un niño de Luca, ciego de nacimiento, recupera la vista tras pasar una noche en vigilia junto al sepulcro. Una mujer paralítica, desde hace 20 años, se levanta y camina después de que sus familiares la llevan en andas hasta la iglesia de San Frediano. Un hombre poseído por espíritus inmundos, que ni los exorcistas más experimentados habían logrado liberar, queda sanado instantáneamente al tocar la losa sepulcral. El obispo constituye una comisión para investigar estos prodigios, y los testimonios jurados se acumulan en los archivos diocesanos. La fama de Ricardo cruza los muros de Luca y se extiende por toda la Toscana, después por Italia entera, y finalmente atraviesa los Alpes para regresar a las tierras de donde partió el santo peregrino. En Inglaterra, los que lo conocieron como rey escuchan atónitos que aquel soberano que abandonó su trono ahora obra maravillas desde una tumba italiana. El culto a San Ricardo de Luca se establece con la rapidez que caracteriza a las devociones nacidas del fervor popular y confirmadas por signos inequívocos del cielo.
Pero el legado más perdurable de Ricardo no está en los milagros póstumos, sino en la cosecha de santidad que germina de su sacrificio paterno. Wilibaldo y Guinebaldo, fieles al mandato de su padre moribundo, completan la peregrinación a Roma y se postran ante las tumbas apostólicas, llevando en el corazón el testamento espiritual recibido en Luca. El Papa Gregorio III, informado de la historia de estos hermanos británicos, hijos de un rey convertido en santo, los recibe en audiencia y queda profundamente impresionado por su fervor y preparación. Wilibaldo pasa años de formación en el venerable monasterio de Monte Cassino, cuna del monaquismo occidental, donde se forja en la disciplina benedictina que luego llevará a tierras paganas. Cuando San Bonifacio, el gran apóstol de Germania, solicita al Papa misioneros para evangelizar los territorios germánicos, Wilibaldo es enviado como uno de los elegidos. Se convierte en el primer obispo de Eichstätt, donde su labor apostólica transforma regiones enteras y donde su memoria se venera hasta hoy. Guinebaldo, siguiendo los pasos de su hermano, funda el doble monasterio de Heidenheim, centro de irradiación espiritual y cultural que civiliza las tierras bárbaras con la luz del Evangelio y el cultivo de las letras. Walburga, la hija que Ricardo encomendó al monasterio de Wimborne antes de partir, escucha finalmente el llamado que su padre profetizó en su lecho de muerte. Convocada por sus hermanos para colaborar en la misión germánica, cruza el mar y las montañas para unirse a la gran empresa evangelizadora. A la muerte de Guinebaldo, asume el gobierno del monasterio de Heidenheim, convirtiéndose en abadesa de una comunidad mixta de monjes y monjas, caso rarísimo en la historia de la Iglesia. Su santidad resplandece con tal intensidad que tras su muerte su culto se extiende por toda Europa, dando origen incluso a tradiciones populares que perduran hasta nuestros días. Así, el sacrificio de un rey que renunció a todo por seguir a Cristo fructifica en una dinastía espiritual que ningún linaje terrenal podría igualar. 3 hijos canonizados, 3 luminarias de la Iglesia, 3 continuadores de una misión que comenzó cuando un soberano cambió su corona por una concha de peregrino. La tumba de San Ricardo en Luca permanece como testimonio silencioso de que quien pierde su vida por Cristo la encuentra multiplicada 100 veces y que los caminos de Dios, aunque pasen por la renuncia y la muerte, conducen siempre a resurrecciones inesperadas y gloriosas. 13 siglos han pasado desde que un rey sajón cerró los ojos en una ciudad toscana, y sin embargo su historia sigue resonando con una actualidad que desafía al tiempo. En un mundo donde el poder se persigue con desesperación y se retiene con uñas y dientes, Ricardo permanece como un escándalo sagrado. El hombre que descubrió que la verdadera libertad comienza donde termina el dominio sobre otros. Su peregrinación no fue una huida cobarde de las responsabilidades, sino el abrazo valiente de la única responsabilidad que verdaderamente importa: responder al llamado de Dios con la totalidad del ser. La paradoja de su vida ilumina las contradicciones de la nuestra. Buscamos seguridad y encontramos ansiedad. Acumulamos posesiones y nos sentimos más vacíos. Construimos muros y anhelamos conexión. Ricardo nos muestra el camino inverso: soltar para recibir, vaciarse para ser llenado, morir para vivir de verdad. No llegó a Roma, es cierto, pero alcanzó algo infinitamente mayor. Se convirtió él mismo en lugar de encuentro con lo divino, su tumba en meta de peregrinos, su memoria en fuente de milagros. Que contemplemos su ejemplo cuando el mundo nos seduzca con promesas de grandeza vacía. Que recordemos su valentía cuando el miedo nos paralice ante los cambios necesarios. Que imitemos su confianza cuando los caminos de nuestra vida se tornen inciertos y oscuros. Porque al final, todos somos peregrinos en tránsito hacia la patria verdadera, y la única corona que perdura es la que se teje con actos de amor y abandono en las manos del Padre. San Ricardo de Luca,
Rey peregrino y Padre de santos, ruega por nosotros.